Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia, seguimos hablando de la sangre como un pacto eterno. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. Vamos a la introducción porque el tiempo nos empieza a ganar. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 parte A. Tengan presente, hijos, que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Mírense ustedes, parejas lindas, así bien, mírense de frente. ¿Cuánta paciencia se han tenido ustedes? No se van a responder, simplemente haga un comparativo con el versículo que acabo de leer. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor? ¿De dónde nos sacó? Para tenernos hoy en día, en mi caso, tenerme como obrero de su mies. ¿Cuánta paciencia me tuvo? ¿Por qué ustedes, parejas lindas, no se tienen paciencia y se aman, se cuidan, se protegen, se valoran? Porque esto también les da a ustedes una presencia muy pura y santa delante de Dios. Hablemos de la estatua de sal. Quizás de todas las historias bíblicas que han sufrido más ataques de la comúnmente llamada alta crítica, la destrucción de la ciudad de Sodoma, narrada en el Génesis, sea la más ridiculizada. ¿Fue realmente posible que este valle terminara sepultado en una capa de azufre mezclado con asfalto y sal, producto de una lluvia química, castigo de Dios? Bueno, es cierto que a lo largo de la historia las grandes catástrofes naturales estuvieron asociadas con la corrupción reinante de los habitantes del lugar, ¿verdad? Óigame, Sodoma no fue una excepción. Pero lo más notable es que, producto de una expedición realizada en el Valle de la Catástrofe del siglo pasado, óigame, eminencias en arqueología como Malvin Grob, del Seminario Teológico de Xenia, Missouri, el doctor Albrecht, de la Escuela Americana de Investigaciones Orientales de Jerusalén, Macaulay, del Departamento de Antigüedades y miembro de la Iglesia Católica Griega de Palestina, y otros, concluyeron que cada detalle del relato del Génesis es factible debido a las condiciones geológicas del terreno del lugar. Los geólogos encontraron que esta región contuvo petróleo y asfalto que se quemó, óigame, y que hay una nueva acumulación de las mismas materias en la actualidad. Cuando estas condiciones existen, hay una confusión de gases que en una fecha no precisada explosionaron, levantando a grandes alturas las capas inferiores del suelo, en su mayoría saturando de sal y de azufre incandescente proveniente del Mar Muerto. No es extraño que en la demora de la esposa de Lot, esta haya quedado sepultada por la sal que emergió de debajo del suelo y quedó hecha una columna de sal, como mencionan algunas versiones más actualizadas de la Biblia.
Como ves, apreciado amigo, la ciencia sigue dándole la razón a la Biblia. Estoy convencido de que aquel que en este siglo cuestione la Biblia, a su autor y su mensaje, se ha quedado en la historia y perece en el mismo error de tantos otros millones que prefieren morir negando a Dios que vivir disfrutando de su compañía. Pensamiento del día. Así como el amor de Dios está siempre listo para aplicarse sobre quien no lo merezca, también su ira para derramarse sobre quien sí la merezca. Y que el Señor les bendiga. Bueno, siguiendo con el tema de esta semana, en el Éxodo, mientras estudiaba el pacto de sangre hace muchos años, el Señor me mostró algo muy emocionante. Debido al pacto abrahámico, fue que Dios sacó a Israel de Egipto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, antes de dirigir el gran éxodo, aprendió que Dios castigaba a aquellos que no guardaban el pacto. Evidentemente, Moisés no circuncidó a uno de sus 2 hijos. Durante un viaje a la casa de su suegro en Egipto, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Óigame bien. El texto no es claro en cuanto a si Dios quiso destruir a Moisés o al hijo. Tremendo, ¿ah? Lean Éxodo capítulo 24, versículo 24. Escúcheme bien. Léanse Éxodo capítulo 4, versículo 24. Pero es claro que Séfora, la esposa de Moisés, sabía lo que causó la ira de Dios. Ella tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Así le dejó luego ir. Fue una lección, óigame bien, que el gran líder jamás olvidaría. Dios no honra a ningún hombre que ha roto su pacto. Al conducir Moisés a los hijos de Israel por el desierto, el pacto fue la fuerza cohesiva que mantuvo unida a la gran muchedumbre. Los 10 mandamientos fueron mucho más que leyes por las cuales vivir. Llegaron a ser conocidos como la ley del pacto. Trate de imaginarse cómo habrá sido cuando Moisés descendió del monte Sinaí y se dirigió casi a 2 millones de israelitas que esperaban. Moisés le contó al pueblo lo que Dios había declarado y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24:3. Fue un paso importante hacia un nuevo pacto de sangre entre Dios y su pueblo. En la siguiente mañana Moisés construyó un altar al pie del monte y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro
del pacto y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Luego, de pie frente a la enorme multitud, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Incluso el mismo pacto escrito fue consagrado. El escritor de Hebreos dice que Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Cuando honramos a nuestro pacto o honramos nuestro pacto con Dios, Dios nos honrará. La asombrosa historia del peregrinaje de Israel por el desierto da testimonio de tal hecho. Dios te sustentó con maná. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Óigame pues, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Por qué Dios protegió y proveyó para los hijos de Israel? Debido a que era el pueblo del pacto. En el siguiente tema quiero mostrarle cómo la sangre de Jesús nos protege de Satanás hoy. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, veamos la promesa de protección. Hace muchos años predicaba en algún lugar y al concluir mis comentarios invité a quienes necesitaban oración a que pasaran al frente. Una mujer trajo a su hija adolescente y me pidió que orara por la muchacha. Cuando empecé a orar, oí claramente la voz del Señor que me instruía a hacer algo que no entendí. Él dijo: quítale el anillo del dedo. Me quedé perplejo y pensé: ¿qué tiene que ver el anillo con mi oración por ella? Empecé a cuestionar la voz. Me preguntaba: ¿es realmente Dios? Al mirar el semblante de la joven, pude ver una alma en profunda esclavitud. Cuando Dios repitió las palabras, extendí mi brazo y la tomé de la mano preguntándole: ¿qué es este anillo que tienes puesto en tu dedo? Levanté su mano y la acerqué a mí para observar la cinta de plata que rodeaba su dedo. El anillo tenía una pequeña culebra grabada. Mostraba la cabeza y el cuerpo enroscado. Cuando miré de nuevo a la muchacha, su semblante mostraba una expresión de sorpresa, como si dijera que jamás da. Adelante y oré por mí. Perdón. ¿Qué más da? Adelante y ore por mí ya. Entonces, de una, ¿qué? ¿Qué más da? Adelante y ore por mí. Yo estaba más perplejo que ella. Todo lo que sabía era que el Señor había dicho: quítale el anillo. Puedo recordar aún con nitidez este encuentro insólito. Con mi pulgar y 2 de mis dedos traté de sacarle el anillo. Estaba flojo, pero por alguna razón ni siquiera se movió.
Al tratar de continuar alando el anillo, ella empezó a gritar. Fue un alarido fortísimo, aterrorizador. Todos los músculos de su cuerpo se pusieron en tensión. Entonces una voz horrible, gutural, habló por medio de ella, produciéndome un escalofrío que me caló hasta la médula. «Déjala quieta», gritaba la voz, «ella es mía». Cuando oí esas palabras supe que Dios me había dado las instrucciones correctas. Sentí una santa cólera dentro de mí porque supe que estaba luchando contra el poder de Satanás. Continuó procurando sacarle el anillo. Dos de los hombres en la habitación pudieron ver lo que estaba ocurriendo y me sostuvieron de los hombros mientras libraba esta espeluznante pero necesaria batalla durante 15 o 20 minutos. Por encima de sus alaridos, finalmente yo clamé: «Te aplico la sangre de Jesucristo». Al momento en que dije esas palabras, el anillo salió de su dedo. El cuerpo rígido de la muchacha se aflojó y sus alaridos se convirtieron en un suspiro de alivio. Estaba completamente liberada y le pidió a Cristo que entrara en su corazón. Creo que el poder de la sangre de Jesucristo cancela cualquier pacto hecho con el poder del infierno. Tal vez usted diga, ¿cree usted que el anillo tenía algo que ver con su condición? Sí. Siendo que ese anillo simbolizaba su rebelión contra Dios, creo que era una expresión de un compromiso con las fuerzas del mal. La historia de una de las peores derrotas de Israel me ayudó a entender el peligro de objetos que guardamos en desobediencia a los mandamientos de Dios. Oiga, hijos, desháganse de ellos. En la famosa victoria de los israelitas sobre Jericó, Dios le instruyó a Josué que ordenara a su ejército que no tomara nada del botín. Escuchen bien. Les dijo que no tomaran nada de las riquezas de Jericó. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En la próxima batalla en la ciudad de Ai, los hombres de Josué fueron casi aniquilados. Y le preguntó al Señor, ¿por qué? Y el Señor le dijo, Israel ha pecado y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Cómo le parece? El soldado ofensor era Acán, de la tribu de Judá. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro, cualquier cosita de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. El mensaje de Dios es claro. Cuidado con lo que usted permite en su hogar, porque algunas cosas traen esclavitud. Para Acán fue un manto babilónico. Para la muchacha, óigame, ¿qué comento? Era un anillo satánico.
¿Cómo le parece? Creo que la protección de Dios se retira cuando usted posee algo que va en contra de sus mandamientos. Es muy claro el pasaje de Josué 7, 10 al 12. Usted no debe tener nada maldito en su casa. Dios dijo a los hijos de Israel: ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:12. Si viaja a lugares tales como Filipinas o África, usted verá con sus propios ojos que los objetos satánicos tienen poder. Por supuesto, creo que en los Estados Unidos también la gente se presta para el poder demoníaco cada vez que lee sus horóscopos, que llaman por teléfono a los adivinos y psíquicos, que se hacen leer la palma de la mano, que venden programas de televisión demoníacos o películas de igual contenido o que participan en ciertos juegos de tablero. Estas cosas abren la puerta a la actividad demoníaca. Mi mejor consejo es que lea la bendita palabra de Dios, la Biblia, y escuche la voz del Divino Espíritu Santo instruyéndole a que evite estas cosas. Si usted posee algo que Dios no aprueba, deshágase de ello en el nombre de Jesús. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Siguiendo con la sangre, un pacto eterno. Veamos lo que significa protección de plagas. Las plagas en Egipto muestran cómo Dios protege a los que han hecho un pacto de sangre con Él. Cuando los hijos de Israel estaban todavía como esclavos en Egipto, clamaron al Señor por liberación. El Señor levantó a Moisés, que fue ante el faraón y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. Éxodo 7:16. Pero faraón, que era terco, rehusó. El mismo día, Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre, pero faraón no quiso escuchar. Luego el Señor envió plagas de ranas, piojos, moscas, enfermedades de ganado, tumores, granizo, langosta, tinieblas sobre la tierra. Finalmente, Dios le dijo a Moisés que advirtiera a Faraón respecto a una plaga más. A la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. De nuevo Faraón rehusó dejar al pueblo salir. Dios le dijo a Moisés que el tiempo había llegado para la liberación de los hijos de Israel. Era un evento tan impetuoso que hasta su calendario cambiaría. El Señor dijo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Dijo Dios, o Dios dijo: será principio aun cuando estaban dejando una tierra que había sido casi destruida. El Señor le dijo a Moisés cómo los hijos de Israel serían librados de la muerte de los primogénitos. Cada familia debía seguir estas 7 instrucciones. Escuchen pues, familias lindas y pueblo lindo que está en sintonía de tiempo con Dios. Primero,
escoger un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto. Éxodo 12, 3 al 5. Segundo, unirse entre familias pequeñas que no podían usar un cordero entero. Éxodo 12, 4. Tercero, guardar el cordero por 4 días antes de matarlo. Éxodo 12, 6. Cuarto, el jefe de la familia debía matar al cordero al anochecer del día 14 del mes. Éxodo 12, 6. Quinto, untar la sangre del cordero en el dintel y los postes de las puertas de la casa. Éxodo 12, 7. Sexto, asar el cordero esa noche y comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Éxodo 12, 8. Y séptimo, comer la comida apresuradamente, con sus vestidos ceñidos bajo su cinturón, con las sandalias en sus pies y sus bordones en su mano. Éxodo 12, 11. Instrucciones perfectas de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dijo que se prepararan porque Él, el Dios eterno, pasaría sobre la tierra. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Éxodo 12, 12. Entonces el Señor hizo esta promesa. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá con vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Cursivas añadidas. A medianoche, en la Pascua, el primogénito de todo hogar egipcio murió. Los lamentos se oyeron por toda la tierra, incluso antes de que el sol se levantara. Pero en las casas de los israelitas no había ningún muerto. Esa primera Pascua fue una sombra de lo que ocurriría un día en una colina llamada Calvario. Porque en el Calvario, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, 1 Corintios 5, 7. Allí fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta: ¿por qué les dijo el Señor a los israelitas que seleccionaran un cordero por cada familia? Creo que es debido a que las bendiciones del pacto de Dios pueden conducir a salvación para una familia entera. ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Noé? Le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé era el único hombre puro y virtuoso que Dios pudo encontrar. Sin embargo, Dios le dijo que toda su familia encontraría protección debido a sus acciones.
También en Génesis 19:29 hallamos que Dios libró a Lot de la destrucción de Sodoma debido a su pacto con Abraham. El pasaje dice, Dios se acordó de Abraham. El pasaje dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción. Siglos más tarde, el carcelero de filipense les preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que el Señor pone una gracia especial y protección sobre una casa entera. ¿Debido a qué? A una persona que entra en su reino. Véase 1 Corintios 7:14, por favor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, vamos a terminar por este segundo día con la bendición de Dios de todo lo que hemos visto hoy. Bellísimo, 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 bellísimo. Leía algo del doctor Benny Hinn que tiene que ver con su testimonio en el libro de Mi amigo el Espíritu Santo. La sangre aplicada. De mi infancia en Israel, recuerdo que nuestra familia estaba involucrada en actividades que complacían más a Satanás que a Dios. No me daba cuenta de ello en ese tiempo, pero aún puedo recordar lo que llamábamos andar por el fuego. Se encendía una pequeña llama en un recipiente y se echaba allí incienso. Entonces todos los niños de nuestra familia caminábamos por encima. Se nos enseñó que tales prácticas mantendrían lejos al diablo. Incluso después de que llegué a ser cristiano, mis padres continuaban la práctica en nuestra casa. Yo era el único que me oponía a eso, dice el doctor Benny Hinn. Regularmente, una adivina visitaba nuestra casa para leerle la palma de la mano a mi madre. En Toronto, una mujer llamada Victoria solía venir a leerle la borra, o sea, la marca del café. La mayoría de los israelitas o de los israelíes beben café fuerte con tacitas pequeñas. Al acabarse el líquido, en el fondo de la taza quedaban residuos del café molido. Al vaciar esos residuos, los granitos forman cierta figura. La mujer, supuestamente experta en tales asuntos, venía para leer la figura y predecir lo que iba a ocurrir. ¿Cómo le parece? Cuando traté de advertir a mi familia de que estas actividades eran peligrosas, simplemente se rieron de mí. Inmediatamente dije, Señor, cúbreme con tu sangre, por favor, protégeme. Entonces, oí pisadas de alguien que salía a la carrera de la casa por la puerta trasera. Bajé las escaleras, no había nadie allí. Algunos tal vez no comprendan esto,
pero el poder del demonio es muy real. Las Escrituras tienen mucho que decir respecto a cómo operan los demonios. Mateo 12, 43 al 45 indica que los demonios, óigame bien, se cansan, recuerdan, tienen inteligencia y trabajan juntos. Muchos otros relatos en los evangelios y hechos nos muestran que son reales. Lucas 4:36, 8:26 al 37, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 13 al 16. Pero recuerde, mediante el Señor Jesucristo y su poderoso nombre, tenemos autoridad sobre ellos. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Además, Juan escribió: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Después de ese incidente empecé a orar con gran fervor que todo miembro de mi familia hallara a Cristo. Entonces un día el Señor me dijo: usa tu autoridad como creyente. Me estaba diciendo que como cristiano yo tenía autoridad sobre Satanás, como dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche, y ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la bendita palabra del testimonio de ellos. Empecé a ordenar, óigame, a Satanás que se quitara sus manos de mi familia. Más tarde me enteré que esa misma noche el Señor se apareció a mi madre en un sueño tan poderoso que ella dejó de invitar a las adivinas acá a nuestra casa. No pasó mucho tiempo y un día mis padres vinieron a la pequeña iglesia a oírme predicar el evangelio. Cuando regresé a casa, después del culto, me estaban esperando. Mi padre me preguntó: Benny, ¿cómo puedo conocer al mismo Jesús que tú conoces? Pude conducir a mis padres a Cristo y uno por uno todos mis hermanos y hermanas nacieron a la familia de Dios. Como creyentes necesitamos ordenarle a Satanás que quite sus manos de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Tal vez tenga familiares que no son salvos. No se desanime. Por usted se extiende sobre su familia una gracia especial que es más poderosa que cualquier cosa que podamos recibir. Padre, gracias. Señor Jesús, gracias. Divino Espíritu Santo, gracias por estos temas que estamos tratando en el día de hoy. Gracias por la divina autoridad que nos da lo celeste, lo puro, lo perfecto de nuestro Padre Celestial y que nos permite tener autoridad sobre el poder del infierno que ya está vencido, porque el Señor Jesús venció los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de la maldad. Al mismo Satanás lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios, actúen
reprendan, aten. Ustedes están cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No tengan miedo. Fuera la brujería, la hechicería, la santería, los agüeros, todas las mentiras que el diablo se ha levantado y que los tiene a muchos oprimidos. Fuera, échenlo fuera en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre.